México es una dictadura. En el siguiente video te daré mis argumentos para sustentar dicha afirmación. A lo largo de la historia las dictaduras han compartido características y vamos a compararlas con nuestro querido México. Número 1. Falta de justicia. En las dictaduras la impunidad es la ley, y aplicando eso a México, tenemos que la impunidad por delitos generales en el país es del 99.3%. Por cada 100 robos, solo en uno se hace justicia. Por cada 100 asesinatos, solo en uno se hace justicia. Por eso no es de sorprender los cientos de fosas por todo el país. Prácticamente cualquier delincuente puede matar, asaltar, secuestrar, violar, etc., con la confianza de que quedará impune. Aparte tenemos déficit de jueces, policías y fiscales. Nos hacen falta. 9 de cada 10 delitos ni siquiera se denuncian porque el pueblo de México ya aprendió que la impunidad es el pan de cada día. Y piensen, de los pocos crímenes que tienen justicia, ¿cuáles se resuelven? ¿Los crímenes de los pobres o los crímenes de los ricos con contactos y amistades con altos cargos? Número 2. Silencian al pueblo. En México hemos tenido muchísimas masacres a lo largo de nuestra historia, documentadas, donde el gobierno fue el responsable, y les mostraré solo unas cuantas. Masacre de Tlatelolco. Estudiantes asesinados por el gobierno represivo mexicano. Hasta ahora, no hay una cifra exacta sobre los muertos del 2 de octubre de 1968, pero después el periódico dio a conocer 26 muertos, 1043 personas detenidas, 100 heridos, aunque se dice que fueron muchos más, ya que deja mucho que desear que el mismo gobierno que los mató no sienta la necesidad de reducir la cifra para minimizar la masacre. Guerrero 1960. Guerrero lamentó la muerte de más de 20 estudiantes que intentaban derrocar al general Raúl Caballero Arburto. Los estudiantes murieron después de que el general utilizara al ejército federal para callar la protesta de los inconformes, protesta realizada en Chilpancingo. Ciudad de México, 1971. El Halconazo. 120 muertos fue el número oficial de los estudiantes muertos durante la matanza del Jueves de Corpus, durante el mandato de Luis Echeverría. Aguas Blancas, Guerrero, 1995. La policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, que se dirigían a un mitin político que demandaba la liberación de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido un mes anterior, lo que resultó en 17 campesinos muertos y 21 heridos. ¡Corten! ¿Qué vale? Ustedes ahí. Ayotzinapa, Guerrero, 2014. La noche del viernes del 26 de septiembre, policías municipales de Iguala se llevaron vivos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Según las investigaciones, fueron policías municipales coludidos con el cártel Guerreros Unidos los responsables del ataque, lo que dejó en un saldo de 6 muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. La PGR imputa como autores intelectuales del caso a José Luis Abarca Velázquez, aunque recientemente se descubrió que eran 60 por parte de la policía estadounidense. Y también la ONU señala que este caso es un doble crimen, ya que las confesiones fueron bajo tortura. Y muchas más en México. No olvides tu historia. No dejes que todas esas personas mueran en vano. Si los que nos protegen nos matan, eso hace recordar la frase de con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Pero no solo con muertes, sino también silencian a los intelectuales que no están a favor del régimen. ¿Considera que hoy en día existe una verdadera libertad de expresión en México? Yo creo que todavía la mayor parte de los medios de comunicación a nivel nacional están en un maridaje perfecto con el poder público y están controlados ya sea por propaganda política o bien por intereses empresariales de muy alto vuelo. Y dime, ¿crees que el gobierno no hace todo lo posible para que estos trapitos al sol se olviden rápido y de ser posible para siempre? Número 3. Desigualdad.
En todas las dictaduras, aparte de la impunidad y la represión, lo que abunda es la pobreza. 53 millones de personas pobres en México. En 1987, un mexicano tenía que trabajar 4 horas con 53 minutos para adquirir la canasta básica, mientras que para 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos. Es decir, ya no le resta tiempo para realizar otras actividades que no sean para trabajar, para apenas conseguir lo indispensable para vivir. Así es la vida en México de 53 millones de personas, prácticamente la mitad de la población mexicana. En 25 años, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 76%, reveló el Centro de Análisis Multidisciplinario. Y en cuanto al trabajo, se generan nuevos empleos pero mal pagados, con apenas 2 salarios mínimos, mientras que los trabajos con más de 2 salarios mínimos se redujo en 1.627.000 empleos. En pocas palabras, sale más mano de obra barata cada vez. Esto parece una dictadura donde solo vives para trabajar. Al menos así es la vida de 53 millones de personas. Pero uno diría, las grandes empresas aportan más dinero que todas esas 53 millones de personas juntas, además que generan empleos, pero esta es una realidad muy lejana. En México, entre más rico seas, menos impuestos pagas. América Latina se distingue por una mala recaudación y por permitir que quienes tienen más dinero paguen menos impuestos, mientras que en Europa los ricos duplican la recaudación. Alertan la CEPAL y la Oxfam. Tenemos de ejemplo un reportaje publicado por la revista MX en 2009, donde Bimbo paga 2.6 de impuestos, Liverpool 3.3 de impuestos, etc. Donde incluso hay empresas que se les devuelve dinero o se les perdona las deudas, así tal cual como le escuchas. Cuando Secretaría de Hacienda va al lugar de los deudores y no son localizados, se les perdona los impuestos. Pero ¿cómo no pueden encontrar a las empresas tan grandes y se les perdonan cantidades multimillonarias con ese modus operandi? Mientras que Pemex pagando un 58% de impuestos, prácticamente sosteniendo lo que las empresas privadas no aportan, sacando a flote al país, sin mencionar la gran corrupción en Pemex, una de las más grandes empresas del mundo. Para que se den una idea, Pemex en sus días grandes generó 120,000 millones de dólares en 12 meses, que es igual a la fortuna de Carlos Slim 2 veces y media en solo 12 meses. Y muchas injusticias más, donde se les perdonan a las empresas pagar los impuestos de una manera descarada, usando al SAT. Te invito a informarte más sobre el tema, sin duda te sorprenderás. Y plantéate, ¿crees que existe la igualdad en el país? Número 4. Permanencia. En México tenemos que el PRI ha gobernado por décadas consecutivas la presidencia y vemos su autoritarismo. A diferencia de otras dictaduras, aquí tenemos la de un partido gobernando sin interrupción. Pero por fin llegó la transición, donde Fox con el PAN tomó la presidencia, pero al terminar su sexenio, en los 2 siguientes vimos cómo apoyaba y ayudaba al PRI, su partido rival, impulsando a candidatos del PRI. Entonces, eso nos deja, ¿Fox era del PAN o siempre fue del PRI? Pero otra pregunta todavía mejor, ¿el PRI nos siguió gobernando camuflados con el logo de otro partido? Una pregunta muy dura sin duda, ya que nos plantea si realmente ha existido la transición del poder y no siguen gobernando los mismos. ¿Un año se arrepiente todo por Enrique Peña Nieto o no? No, desde luego que no, porque la reforma, que es lo que yo buscaba con eso, ahí está, la reforma. Número 5. Corrupción. Un síntoma muy claro de una dictadura es la corrupción. Casos de corrupción brotan por todos lados. Hemos visto a los exgobernadores saqueando sus estados, al mismo presidente con su Casa Blanca, desvíos como la estafa maestra, tantos miles de millones de pesos desviados. Todo enfrente a nosotros, pero este fue solo el comienzo de décadas de saqueo, solo que ahora con medios como internet no nos pueden ocultar con las televisoras lo evidente. La corrupción ha tenido un costo económico gigantesco para el país. En México, las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10% del PIB nacional, es decir, 920,000 millones de pesos, según estimaciones que el año pasado hizo Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. ¿Piensas que las cifras de 920,000 millones en corrupción sea la adecuada o saquean aún más de lo que las estimaciones calculan? Número 6. Nepotismo. Vemos como hoy el gobernador de Veracruz le quiere dejar el cargo a su hijo
Y no es nuevo, tenemos tantos ejemplos de personas que hacen eso mismo para seguir con el negocio familiar que es saquear a México. Lo vemos con dos personas que se postulan a la presidencia, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Ambos prácticamente estudiaron para entrar a la política. Anaya, a sus 20, al terminar la universidad, inició en la política, y Meade a los 22. Meade, su padre, fue uno de los autores del FOBAPROA, algo que sin duda a tus padres y abuelos los marcó, ya que volvieron la deuda privada de unos cuantos en deuda pública de todo el pueblo de México, entre otros muchos fraudes que se lograron junto con los bancos. Todos amigos se juntan en fiestas, pero en público fingen ser enemigos para simular que no existe dictadura, que no se ponen de acuerdo para saquear al país. Los puestos de trabajo del gobierno no ponen en los altos cargos a los mejores capacitados, sino amigos o familiares. Es impresionante sin duda lo que practican, el nepotismo en el gobierno. Se pitorrean de los libros de emprendimiento para hacer empresas porque su empresa es verle la cara a los mexicanos, secuestrando la democracia. ¿Y qué opinas? ¿Que los políticos pueden acomodar a sus familiares en la política? Número 7. Pagar bien a altos mandos. En las dictaduras, todo buen dictador tiene que pagarle bien al ejército y policía para que opriman al pueblo. Por ejemplo, el Ferrari del procurador de 3.890.000 pesos. Aquí en específico hay muy poca información sobre sobornos, ya que es evidente que México, un país catalogado como muy peligroso para ejercer periodismo, al mismo nivel de países en guerra, meterte con la corrupción del ejército o policía trae consecuencias graves, pero es obvia la falta de acción de la PGR contra los crímenes de los políticos y se reafirma con las masacres ordenadas por el gobierno. Hoy muchos afirman que Pemex fue desmantelado para saquear sus riquezas, pero no es lo único. No olvidemos que también la ley ha sido desmantelada y lo podemos recordar del primer punto con la impunidad en delitos generales en el país. Es del 93%. Lo podemos ver claramente, la ley fue desmantelada en México. Dime, ¿piensas que solo los políticos son corruptos o tienen que tener más cómplices? Número 8. Muertes. Otro síntoma aparte de la impunidad y corrupción es la alza de muertes. Peña y Calderón suman 234,000 muertos. En 2016, México fue declarado como el segundo país más letal del mundo, solo detrás de Siria, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Gran Bretaña. Datos de la Universidad de Uppsala, con sede en Suecia, sostienen que México está entre los 10 países más violentos del mundo por conflictos armados en la última década. Sin duda, increíble, somos potencia mundial en muertos y muchos quieren echarle el muerto solo a los narcotraficantes, pero la realidad es muy distinta. También el gobierno manda a matar. Un ejemplo claro, la candidata fue asesinada por una mujer que ella misma contrató para matar a su exnovia de su pareja. La joven candidata, originaria de Tierra Caliente, fue encontrada muerta el pasado 10 de abril en un paraje del Rancho de las Flores en Morelia. Como saben, los políticos que la justicia no aplica para ellos, pero el tiro le salió por la culata, sin esperar que a quien ella contrató la mataría. Después de vivir tanto caos en México, dime, ¿en México solo el narco mata? Número 9. Garantía. Tenemos que en México los gobiernos simulan la democracia y lo hacen invirtiendo millones para después desviar miles de millones o dar contratos a empresas que les den más moches. Lo vemos como se hizo el Pacto por México del PRI y el PAN, como también hoy el coordinador Anaya dice que no descarta unirse con el PRI para alcanzar a AMLO o ponerse de acuerdo para atacarlo ambos. No descartas la aproximación del PRI hacia el PAN. Yo no quiero, bueno, el PAN no sé, al frente, no quiero descartar nada. Yo creo que los números son los que son, las tendencias son las que estamos viendo y yo creo que podemos encontrar constantemente en la búsqueda de nuevas afinidades. Hoy tenemos tanta información de halcones, mapaches, expolíticos, etc., que nos cuentan cómo ayudaron en fraudes electorales, siempre dispuestos a seguir con la simulación y fraude electoral para seguir con esta dictadura camuflada. Recuerdo a Facundo cuando dijo que en una elección le hablaron por teléfono y le ofrecieron 2 millones por un tuit para apoyar a un partido político, pero en esta ocasión Facundo se negó. A mí, no es mamada, me ofrecieron 2 millones de pesos por tuitear 2 cosas del Partido Verde, la vez que salió una lista donde Miguel Herrera salió manchado. A mí me hablaban y me decían, ¿cuánto quieres por 3 tweets? Y yo decía, no, güey, no quiero nada, güey. Ya, Facundo, todos tenemos precio. Sí, güey, pero
yo valgo más que lo que me vas a poder pagar porque la gente me va a odiar, güey. Si yo me pongo a tuitear del verde, güey, y pues mejor lo gano inventando mis mamadas, ¿no? La neta, quedo menos peor, ¿no? Y luego me hablaban otros güeyes así, oye, va una camioneta para tu casa con 2 millones de pesos, vas a retuitear uno y tuitear otro. El día de las elecciones. Y ya tuiteó tal, y ya tuiteó tal, y ya tuiteó tal, y... Güey, no va a haber pedo. No mames, es un chingo de lana, güey, en efectivo, así. Como siempre, la dictadura comprando a las personas para seguir en el poder. Y si se molestan así por un simple comediante, dime, ¿qué crees que hagan con las grandes figuras públicas? ¿Será que la democracia existe en México? Hello, darkness, my old friend. Número 10. Medios masivos. El último pero no menos importante es un claro control del gobierno en los medios de comunicación. Yo te dejaré aquí un link que te llevará a un blog de notas donde podrás ver los links y videos donde saco toda esta información y te invito a ser autodidacta. Bueno, los medios masivos en México, a la dictadura es evidente donde todos hablan maravillas del gobierno y buscan esconder los trapos sucios. Es muy claro, ya que Peña Nieto se gastó en publicidad 1 millón de pesos por hora. Es una manera sutil de cómo el gobierno dice: si quieres dinero, no te pago para que hables mal de mí, ya que el gobierno elige a quién sí financiar. También vimos cómo las grandes empresas, el gobierno les perdona los impuestos, otra manera de ayudar a los medios masivos. El punto más importante de una buena dictadura es tener control sobre los medios de comunicación, o si no están condenados al fracaso. Este último punto lo tienen muy claro los mexicanos. Una encuesta de Parametría en enero del 2017, solo el 19% de los encuestados afirmó tener mucha o algo de confianza en los periódicos. El 18% dijo confiar en los noticieros de radio y el 17% en los noticieros de televisión. Es decir, 8 de cada 10 mexicanos desconfía de estas fuentes de información. Antes los mexicanos en los medios tradicionales de comunicación su confianza era muy alta. Hace 15 años cuando Parametría hizo esta misma encuesta, el 70% de los mexicanos confiaban en los noticieros de televisión, el 64% en los programas de noticias de radio y el 58% en los periódicos. Vemos cómo en México ha caído la confianza de la información, pero no solo en México, sino también en Estados Unidos, donde hasta el presidente de USA, Donald Trump, afirma que los medios como CNN, BBC, entre otros, son fake news, aunque Donald Trump también tiene mucha cola que le pisen, y USA también tiene un grave problema, pero eso ya es otra historia. Después de todo lo visto, si esto no es una dictadura, no sé lo que es. Habría mucho que celebrar después de 105 años de independencia, de revolución. Yo diría que no. Aquí los únicos que pueden celebrar son los políticos que se han quedado con el país y han vendido a mano izquierda y derecha los recursos de nuestra nación. Millones de mexicanos viven al día como esclavos, donde los medios de comunicación te quieren vender otra realidad. ¿Tú qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué harás? Hoy les he hecho este video porque tenemos un gran problema por delante. Podría profundizar más y mostrar aún más ejemplos claros y contundentes de la realidad de nuestro país, pero pienso que con la información dada es suficiente para reflexionar sobre qué México quieres darle a tus hijos, familiares y amigos. ¿Deseas un país donde el problema está en la mente según el presidente Enrique? ¿O quieres crear un patrimonio para todos los mexicanos, libre y soberano, sin simulaciones de democracia para seguir saqueando a México, con instituciones corruptas al servicio de los camuflados dictadores que quieren dejarle a sus hijos su negocio familiar de seguir saqueando a México? ¿Qué patrimonio es el que quieres dejar? ¿El de los dictadores heredando un país a sus hijos o el tuyo heredando un país para el pueblo de México? Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano y no funcionó.